que ha estado haciendo algo de frío en estos días. Y pues es el inicio, ¿verdad?, de la temporada de frío. Vamos empezando. Si este es una probadita, pues ya sabemos lo que podemos esperar en la temporada invernal, ¿verdad? Sí. Así que vaya usted acordándose donde dejamos sus cobijas y sus buenas chamarras, porque hay que desempolvarlas. Vamos a continuar nuestro caminar en este interesante libro histórico del Nuevo Testamento, el libro de Hechos de los Apóstoles, recordando brevemente lo que vimos hace 8 días, el sábado pasado. ¿Alguien recuerda algo? Estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Así es. Y es importante ese comentario, porque es parte central en lo que nos ocupa. Nos ocupó hace 8 días y nos ocupa a partir de hoy durante todo este capítulo 7. Y es un capítulo bastante extenso. Tiene 60 versículos. Claro, capítulo 7. Así que hoy solamente vamos a tener una introducción, por eso solamente estaremos considerando versículos 1 y 2 y recordando 2 o 3 del capítulo 6. Cuando llevaron a Esteban ante el Sanedrín, el concilio judío, la acusación que tenían en su contra fue la misma acusación que los líderes religiosos usaron contra Jesucristo, contra nuestro Señor Jesús. La misma, exactamente. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 59 al 61. Lo mismo que en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 55 al 58. ¿Verdad? En aquella ocasión, esta acusación que hoy es lanzada contra Esteban fue contra nuestro Señor Jesús. Así que es importante tener ese dato porque viene a ser la misma acusación. Los líderes religiosos acusaron falsamente a Esteban de querer echar a un lado la ley de Moisés, porque sabían que el grupo mayoritario, que eran los saduceos, mayoritario en el Sanedrín, ellos eran mayoría en el concilio judío, y por ser mayoría y los más pudientes económicamente, controlaban, obviamente, lógicamente controlaban el concilio, ¿verdad? La toma de decisiones y todos los asuntos a tratar, normalmente ellos eran mayoría allí, ¿verdad? Como hoy lo es la política mexicana, ¿no? Este partido Morena, ¿no? En la toma de decisiones allí en la Cámara de Senadores y todo eso, normalmente dominan porque son mayoría este partido. Hablando de la política, los saduceos eran mayoría. Además, el tema principal era en cuanto a la acusación, era que
anteriormente a Jesús lo acusaron así, ahora a Esteban. También, durante la prédica de Pedro, también esa acusación se presentó de que querían cambiar la ley de Moisés y la estaban violando. La ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Al hacer mención de la ley de Moisés, se hace mención de esos primeros 5 libros, llamados el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros. Y los saduceos solamente creían en esos 5 libros como palabra de Dios. Entonces, pues claro que era un tema central para ellos y era un tema que ellos dominaban. Esteban fue uno de los 7 diáconos escogidos para supervisar la distribución de alimentos. ¿Verdad? Lo que mencioné anteriormente, bueno, lo encontramos en el capítulo 6, ahí en Hechos, versículos 11 hasta el 7:1. Así que Esteban fue uno de los nombrados o elegidos para corregir la deficiencia de la distribución de alimentos que se presentó allá en el capítulo 6, versículos 1 y 2, cuando hubo murmuración porque algunas viudas, sobre todo los griegos, de habla griega, estaban siendo pues marginadas, no siendo atendidas en la distribución de alimentos. Y entonces los discípulos o los apóstoles convocaron a una elección para elegir personas que, cubriendo ciertos requisitos espirituales, pudieran hacer frente a esta necesidad que se estaba presentando allá en la iglesia primitiva. Y entre ellos fueron elegidos 7 hermanos, entre ellos o encabezados en esa lista, pues Esteban, con cualidades que quizás superaban a los otros elegidos, ¿verdad? Descritas en el versículo 5, por ejemplo. Vean el versículo 5 del capítulo 6, dice, agradó la propuesta hecha por los apóstoles de elegir o seleccionar a personas que se hicieran cargo de la distribución de alimentos. Esta propuesta agradó a toda la multitud, según el versículo 5, y eligieron 6:5, y eligieron a Esteban. Y vean las cualidades de Esteban, ahí en el versículo 5 del capítulo 6, varón lleno de fe y del Espíritu. Fíjense muy bien, ¿no? Hicimos mención de lo importante que es, en su momento hicimos mención de esto, que importante es que cuando tengamos que elegir a nuestros líderes espirituales o líderes de iglesia. Aquí fueron los primeros diáconos, ¿verdad? Uno que sirve, significa esa palabra, uno que sirve, diácono, uno que sirve. Qué importante es que no se elijan pues al que me cae bien, al que me simpatiza, ¿no? O al que es mi comadre, ¿no? O mi compadre, ¿no? Es mi brazo derecho, ¿no? Aunque sea pues un diablo, una diabla ya en su vida normal. En cuanto a obediencia a Dios, pues es una persona que no obedece a Dios, pero como es una persona que me cae bien o que me llevo bien con ella, pues lo propongo para que sea el que dirija el culto, sea el que nos dé la clase, ¿verdad? del próximo sábado, del próximo jueves, sea el que esté al frente en cuanto a las actividades o los ministerios principales dentro de la iglesia. ¿Les parece bien que elijamos así? Vean el ejemplo que tenemos en las Escrituras. Por eso a veces, hermanos, cuando nos vamos a las Escrituras y con claridad, sin distorsionarla y sin quitarle pues lo serio y lo solemne y lo responsables que debemos de ser en cuanto al manejo de las Santas Escrituras, y luego en cuanto a obedecerlas, a ponerlas por obra,
pues mucha gente luego ya deja de asistir, ¿no?, a los servicios porque pareciera, bueno, a veces así se piensa, no es así, pero pareciera que todo el mensaje es contra mí, ¿no? Y como que me están señalando. Pero resulta, hermanos, que lo que no tomamos en cuenta es que el Dios de la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es el Dios que escudriña los corazones. Es el Dios que conoce los pensamientos. ¿Sí? Es el Dios omnisciente, que todo lo sabe. No hay secretos delante de Él. Hay secretos entre nosotros. Usted puede estar cargado de secretos, ¿verdad? Yo mismo, ¿no?, que ustedes conocen, que yo desconozco unos de otros, porque nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos conocimiento de lo que hay en el corazón humano. ¿Quién es el que escudriña el corazón? Dios. El que conoce todo pensamiento, Dios. Jesucristo en su enseñanza, ¿verdad?, sabía lo que las personas estaban pensando en ese momento, tocante a lo que Él estaba enseñando en ese preciso momento. Y muchos ahí están, sobre todo estos líderes religiosos, que no lo aceptaban, no lo querían, no eran empáticos con Él, precisamente porque Jesús, si algo lo caracterizaba, era por ser muy claro en sus enseñanzas, muy directo, muy frontal, y desde luego hablaba con la verdad. Y la verdad no peca, pero incomoda bastante, ¿verdad?, cuando la verdad nos está señalando en nuestros malos pasos, malas mañas, que en lo secreto estamos haciendo y que Dios conoce. Cuando estamos aquí en este momento, yo tengo, ¿verdad?, el privilegio, también la gran responsabilidad de estar ante ustedes aquí para darles y transmitirles el mensaje de Dios. Pero lo que yo les digo no es de mi cosecha, es Dios el que les está enviando su mensaje. Y Dios conoce la condición de nuestra vida, al derecho y al revés de cada uno de nosotros. Por eso cuando a lo mejor hasta somos evidenciados, es porque Dios está tratando con nuestras vidas. Él sabe los puntos delicados y muy privados de cada uno de nosotros. No es por el predicador en turno. Cualquiera que esté en el servicio a Dios va a ser usado por Dios para nuestro aprendizaje y también para nuestra amonestación y corrección posterior. Dios nos corrige porque Dios al que ama lo disciplina, lo corrige. Dios no nos quiere chuecos y venimos a Él todos chuecos, todos venimos chuecos, arrastrando pero una enorme cola, ¿verdad?, de cosas que debemos dejar atrás. El que usted esté aquí delante de la presencia del Señor buscando su dirección es porque usted quiere dejar esa cola atrás, quiere dejar ese enorme bulto de carga que usted ahí viene llamado pecado. Usted no estaría aquí si quisiera seguir siendo el mismo o la misma persona sin Cristo que durante mucho tiempo ha estado viviendo, ¿verdad?, como le ha parecido, conforme a su voluntad propia, ¿no?, como ha podido o como ha deseado hacerlo, pero que ahora Dios está tratando con su vida. Y por eso está usted aquí. ¿O no es así? Deposite su carga en el Señor. Confíe en Dios. No es comparable lo que usted esté dejando con lo que usted está recibiendo de parte de Dios. Por eso nos dice el Señor y nos invita a que hagamos tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Porque no es, pero ni de chiste,
comparable los tesoros celestiales con los tesoros terrenales. En absoluto, para nada podemos compararlos. Y Dios tiene una enorme cuenta esperándole a cada uno allá arriba. Una cuenta amplia de bendiciones. No se la pierdan. ¿Sí? Los que deciden continuar con su vida de pecado y alejado de Dios, obviamente se pierden todo lo que provenga de Dios. Y lo que viene de Dios es inmenso, así como Él es grande. Este Esteban, conocido por sus cualidades espirituales, de fe, de sabiduría, de gracia, poder y lleno del Espíritu Santo en su vida, era algo que estaba causando un gran revuelo ahí, tan grande que fue al que eligieron los de Sanedrín, ¿verdad? No eligieron a 7 diáconos, los discípulos allí, para que se hicieran cargo de la distribución de alimentos. Bueno, pues ante el Sanedrín, el único que está compareciendo es Esteban. Bueno, es el único mencionado aquí, en nuestro texto. Quizás por las cualidades sobresalientes en su vida espiritual. Ya lo vimos hace 8 días, repasemos tantito, vean el versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8 del 6 capítulo? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bueno, ahí están las cualidades espirituales de este Esteban. Y vean el versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban. Inmediatamente, Esteban fue el centro de atención. Fue, ahora sí que, el enemigo número 1 para el Sanedrín, por sus cualidades. Líder, sus cualidades de líder, sus cualidades como maestro en la enseñanza. ¿Sabes qué cualidades de Esteban? ¿No? Gran polemista, sobresaliente. Tuvo que enfrentar a diferentes grupos antagónicos, ¿no? Mencionados también en el versículo 9 de los libertos, por ejemplo, pero ahí estaban los saduceos, aquellos que enfrentaron en todo momento, durante todo el ministerio desempeñado por nuestro Señor Jesucristo, su ministerio terrenal. Jesús tuvo que enfrentar a estos antagonistas, a los saduceos, a los fariseos, ¿verdad? Los escribas, todos estos líderes religiosos que confrontaron, fueron antagonistas de Jesús. Aquí están, ¿sí? Siendo también antagonistas de Esteban. Y en el versículo 10 dice que no lo podían resistir por el espíritu y el denuedo, la valentía, ¿sí? El poder, ¿sí? La oratoria, la prédica de Esteban. Y algo que quiero resaltar aquí, que lo vimos también en esos 2 sermones de Pedro anteriores, es que Esteban tenía un profundo conocimiento de las Escrituras. Y por eso no lo podían resistir. ¿Qué tan profundo es su conocimiento de las Escrituras de usted? ¿Ocupa usted tiempo en la lectura de la palabra de Dios? ¿Se alimenta de la palabra de Dios cada día? Esteban lo hacía. Usted puede tomarlo a la ligera, esto de la lectura de la palabra de Dios. Pero es un error grave tomar a la ligera el ignorar la palabra de Dios y no leerla cada día. ¿Por qué es un error grave?
Porque los hijos de Dios tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Esteban lo era. Y ese tipo de personas son las que Dios utiliza más poderosamente. ¿Sí? Aquellos que dedican tiempo para su instrucción personal, que reciben la instrucción de parte de Dios en lo privado y en lo colectivo. Ahí tenemos a Esteban hablando, polemizando, ¿sí?, ante grupos, él solo, ante grupos que no solamente estaban en contra del Evangelio de Jesucristo, sino también que eran grupos con deseos homicidas. O sea, lo querían matar. No es fácil estar ante personas así, tan hostiles, tan violentas. Mataron a Jesús. ¿Cómo lo fue a Jesús? Finalmente, fue arrestado. ¿Qué le hicieron cuando fue arrestado? Lo torturaron. Sí. Recuerden. Ya se nos viene, todavía faltan, ¿no?, unos meses, pero ya se nos viene en Semana Santa, ¿no?, en donde se recuerda, se conmemora cada año, pues, la pasión de Cristo, ¿no?, su camino a la cruz y su crucifixión. Todo eso, estos líderes religiosos lo propiciaron, fueron instrumentos. Y aquí ya tienen en la mira a Esteban. De hecho, Esteban es el primer mártir, pero lo mencionaremos conforme avancemos en el capítulo 7. Esto ocurre hasta el final del capítulo 7, 4 o 5 versículos antes del final de los 60 versículos que integran este capítulo 7. Pero Esteban estaba muy preparado, muy preparado. Esta preparación, hermanos, es personal. La preparación, el desarrollo, el crecimiento espiritual es personal y depende de que usted busque esa estrecha comunión con Jesucristo. Eso es personal. Recuerden que la salvación es personal. ¿Sí? Muchas veces esperamos que sean otros los que se encarguen, ¿verdad?, y que nos anden, pues, ahí, ¿no? Órale, hermano, ¿qué piensa? Adelante, ¿no? Y no es que eso sea malo, pero es que así como espero a lo mejor que me estén animando y que me estén a lo mejor hasta empujando, es lo que yo tengo que hacer con otros. O sea, no debo esperar que lo hagan conmigo, yo tengo que hacerlo con los demás. En eso depende la vida cristiana, ¿sí? No de recibir, y nada más para acá y para acá. Es más bienaventurado dar que recibir. Esteban era un predicador eficaz. Presentó un resumen de la historia judía. Fíjense, empezando desde Génesis y haciendo un recorrido todo el Antiguo Testamento, palmo a palmo. De eso trata el capítulo 7. Tenemos a Esteban dirigiendo sus palabras a Sanedrín, al concilio judío, paso a paso por las Escrituras. Paso a paso por las Escrituras. Cuando Pedro predicó, su base de arranque y su base en toda su prédica, ¿saben qué fue? Las Escrituras. ¿Sí? La palabra de Dios. ¿Cómo habla usted a las personas? Cuando habla con las personas, ¿habla con la palabra de Dios o habla de su yo? ¿Cómo fue Pedro en cuanto a los resultados, los frutos que obtuvo con su prédica? ¿Hubo fruto humano? O sea, ¿hubo convertidos por su prédica? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, su base fue la palabra de Dios. Él usó la palabra de Dios. Pedro. Esteban, aquí hace miren,
un análisis paso a paso, a lo largo de las Escrituras, ¿no? Empezando allá en el Génesis, mencionando, vean lo que dice el versículo 1, el 2, perdón, dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, óiganme, presten atención, escuchen lo que les voy a decir. El Dios de la gloria, y ahí empieza, apareció a nuestro padre Abraham, ¿no? Estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y ahí empieza, paso a paso, las Escrituras. Las conocía. Si usted no las conoce, bueno, va empezando tal vez, o a lo mejor ya lleva tiempo caminando en los caminos de Dios y no conoce las Escrituras, usted debe sentirse avergonzado. Porque sí es vergonzoso que nos consideremos hijos de Dios y que no conozcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser fundamental en nuestras vidas. Es el alimento de nuestro espíritu. A través de ella, Dios nos habla y nos dice los pros y los contras. Va guiando cada uno de nuestros pasos en esta vida. Y en cuanto a nuestra relación con Él, con Dios, no podríamos saber nada de Dios si no fuera por las Escrituras, por la Biblia. Entonces, si no leemos la Biblia, pues no sabemos de nuestro Dios. Nos conformamos con, pues gloria a Dios, aleluya, ¿no? Amén. Y eso es todo lo que sabemos y hasta ahí nos quedamos. ¿Les parece correcto? Es importante la palabra de Dios. Estamos viendo ya personas que van empezando a sobresalir y en este libro de los Hechos vamos a notar eso, ¿no? Ya surgió primero, después de Pedro, ¿no? De los apóstoles, surgió Bernabé. Ya hasta a lo mejor hasta se los olvidó, ¿no? Bernabé, ya lo vimos aquí en los capítulos anteriores de Hechos. Ya ahorita surge Esteban. Después nos vamos a detener con Esteban, porque este capítulo, como ya mencioné, pues tiene bastantes versículos. Lo vamos a ir viendo grandes rasgos, pero aún así nos vamos a detener por algunos estudios de este Esteban, ¿no? Imposible no memorizarlo. Pero ya, aquí ya tenemos a Esteban, o sea, un líder, un polemista, un maestro, un gran predicador, eficaz, ¿verdad? Que pudo confrontar a los antagonistas. Los líderes religiosos eran personas preparadas, por cierto, grandes conocedores de las Escrituras, y no los pudieron resistir. Ellos conocían las Escrituras. ¿Por qué les ganó a Esteban? Digámoslo así, porque el versículo 10 dice que no lo pudieron resistir. O sea, la polémica, ¿no? O la confrontación bíblica la ganó Esteban. ¿Quién hizo la diferencia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Los líderes religiosos estaban llenos de corrupción, de rapiña, de mentiras, de homicidio. Bueno, de todo. Y también estaban llenos de conocimiento bíblico. Pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Aquí hay otro punto que acabo de mencionar y que voy a resaltar. Estaban llenos de conocimiento bíblico. Hay personas, ¿sí? Hay personas profundamente involucradas, metidas en la palabra de Dios. Hay personas que conocen la palabra de Dios al derecho y al revés, ¿sí? Pero no la obedecen. No la obedecen como los líderes religiosos mencionados aquí. Ellos conocían, eran eruditos, expertos en la ley bíblica, pero no la obedecían. Jesús los acusó. Vean, me estoy adelantando, pero vean lo que dice, por ejemplo, Juan. Vamos a leer ese texto, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 19.
Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 19. Juan 7, 19. Ya no tiempo que lo encuentre. Juan 7, 19. Me dicen, ¿ya lo tienen? 7:19, ¿cómo dice, hermanos? ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Nuevamente, hermano. No, es una pregunta ahí, ¿no? No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Jesús le está dirigiendo estas palabras, ¿saben a quién? ¿O a quiénes? A los líderes religiosos. Ajá. ¿Y qué les está diciendo? Que no cumplen la palabra de Dios. Así como Dios sabe si usted no lo está cumpliendo en su vida. Ellos conocían la palabra de Dios, eran personas expertas en la palabra de Dios, la conocían, ¿sí? Fácilmente nos daban una cátedra a cada uno de nosotros, fácilmente. Pero no sirve, por mucho conocimiento que tengamos, es vano si no lo ponemos por obra. Siempre vamos a tener la condenación de Dios. Jesús condenó a esos hombres. Ustedes conocen, sí, son expertos en la palabra de Dios, pero no la obedecen. No la están obedeciendo. Y en eso nos convertimos nosotros cuando nos volvemos solamente personas religiosas. Que cumplimos, buscamos cumplir solamente con la apariencia. Nada más. Pero en nuestras vidas privadas somos desobedientes a Dios. Y Dios lo sabe. ¿Cómo es que Jesús sabía que esos hombres no obedecían a Dios? Porque Jesús lo sabe todo. Él es Dios. Él se da cuenta. No lo podemos engañar. Cuide su relación con Dios. Obedézcalo. Obedézcalo. No busquemos ¿verdad? Ser de esos creyentes de las medias tintas, ¿no? O como les dijo Jesús, precisamente a estos líderes religiosos en otra ocasión, sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, se ven muy santos, se ven como si de veras estuvieran obedeciéndome, dice Jesús, ¿no? Obedeciendo a Dios, como si fueran muy rectos, llenos de justicia, pero por dentro, dice, ¿cómo son los sepulcros? Por fuera, bueno, acaba de pasar, ¿no? Ahorita en estas fechas, del 1 y 2 de este mes, en el cual todo el mundo se vuelca a los panteones. ¿Para qué? Bueno, pues para ir y darle una pintada al sepulcro, ¿no? Adornarlo con flores y todo, para que se vea bonito el sepulcro, presentable, ¿no? En memoria del ser querido sepultado allí. Pero si se abriera ese sepulcro, ¿qué hay adentro? Pues lo que hay adentro no está nada agradable, porque hay corrupción, ¿no? O sea, corrupción en el sentido de que carne en descomposición, o sea, hay un muerto allí, hay un mal olor, no es grato lo que está ahí. Por eso Jesús dijo, ustedes son como los sepulcros blanqueados, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro hay muerte, descomposición, corrupción. Está feo el panorama allá adentro. Así es nuestra vida interior cuando aparentamos
que obedecemos a Dios en lo exterior y por dentro mentimos. Estamos viviendo doble vida. En lo privado, en malas mañas, en malos deseos, en malos pasos, dándole vuelo a la hilacha. Pero por fuera nos arreglamos, ¿no? Nos peinamos y nos ponemos ahí nuestras cremitas y maquillaje y nos vemos muy bien. No aparentemos la fe en Jesucristo, no aparentemos la obediencia a Dios, porque Dios lo sabe. Él quiere sinceridad, quiere rectitud, quiere que seamos verdaderamente justos delante de Él, ¿sí? Que seamos totalmente puros, santos, que estemos ocupados en apartarnos o santificarnos más cada día. Y para esto es necesario que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, porque sin Él es como estar sin Jesús, ya que el Espíritu Santo ocupa el lugar de Jesús. Jesús así lo dijo: es necesario que yo me vaya, o sea, que yo deje el planeta Tierra, me vaya y esté allá durante un tiempo a la diestra del Padre Celestial. Es necesario que yo me vaya, pero no los voy a dejar solo. Dice: les enviaré al Espíritu Santo para que Él esté en mi lugar con ustedes. Así que no tener al Espíritu Santo en nuestras vidas equivale a no tener a Jesús en nuestras vidas. ¿Y qué dice Juan 15, versículo 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis. Separados. O sea, sin el Espíritu Santo, o sin Cristo, o sin el Padre Celestial, que son la misma esencia, nada de lo que hagamos sirve. No vamos a ningún buen puerto. Por mucho aire, ¿verdad? Levantamos las embarcaciones impulsadas por viento, necesitan velas. Y una vez que las velas se levantan y hay un viento, son impulsadas por el aire. Y se le da dirección al mejor puerto donde se quiera hacer llegada. Si no tenemos la dirección de Dios en nuestras vidas, no hay un buen viento que nos pueda llevar al destino que es la presencia de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esteban lo tenía y eso hizo la diferencia. No lo podían resistir. Pero aparte, él había dedicado tiempo para instruirse, para aprender las Escrituras. Dedicaba tiempo a la lectura de la palabra de Dios al grado de que las conocía. Todo el capítulo 7 nos da testimonio de eso. Él hizo un paso a paso, presentó un resumen de la historia judía e hizo una aplicación contundente de las Escrituras, ahí en todo el capítulo 7, al grado que paralizó a sus oyentes. Los tenía con la boca abierta. No fueron capaces de reaccionar sino hasta que él terminó con su resumen histórico por las Escrituras, paso a paso. De hecho, no se defendió. Su prédica no fue defensiva. En su lugar, Esteban tomó la ofensiva ante el concilio judío, aferrándose a la oportunidad que se le presentaba para testificar, para resumir sus enseñanzas acerca de Jesús. Vean lo que sucedió en los versículos 51 y 52 del capítulo 7. Si alguien lo tiene, léalo por favor. Duros de cerviz e incircuncisos, de razón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?
y mataron a los que anunciaron el antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Gracias. Fíjense nada más. Este Esteban estaba ahí compareciendo ante el Sanedrín, siendo el acusado él. ¿Sí? Pero cuando él toma la palabra, él acusa al Sanedrín, a los integrantes del Sanedrín. O sea, tomó la ofensiva. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vean la osadía de Esteban, ¿eh? Ante sus matadores, ¿no? Pasó a la ofensiva. Valientemente acusó a los líderes religiosos de no obedecer las leyes de Dios, que ellos con orgullo manifestaban seguir en obediencia de forma meticulosamente. Bueno, así ostentaban. Asimismo, los líderes religiosos, ellos veían con menosprecio a las demás personas, porque ellos decían que las demás personas no obedecían a Dios, pero ellos sí estaban obedeciendo a la palabra de Dios. Era su presunción personal. Hechos 7:53. Bueno, el siguiente versículo que leímos el 52, el 53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. O sea, ustedes que se paran el cuello diciendo que cumplen la palabra de Dios y que la obedecen, y resulta que no la están obedeciendo. La misma acusación que les hizo Jesús. Juan 7:19. ¿No? Hace rato leímos. Jesús les dijo a los líderes religiosos que no obedecían la palabra de Dios. Esteban les dice lo mismo. Tiempo más adelante. Lo mismito. Y es a los mismos líderes religiosos. Porque en el versículo 1 del capítulo 7, el sumo sacerdote, dice aquí el 7:1, el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Cuestionando a Esteban acerca de las acusaciones que se le estaban haciendo a Esteban. El sumo sacerdote cuestiona a Esteban preguntándole: ¿esto de lo cual te acusan es verdad? ¿Es así? ¿Es cierto? Y entonces toma la palabra Esteban, ¿no? Y lanza la acusación a toda la historia que sobre el Antiguo Testamento, sobre la palabra de Dios, finalizando allá con esta acusación contra los líderes religiosos. Ustedes acusan a todo el mundo de violar la ley de Moisés, pero ustedes son los principales violadores de la palabra de Dios. Ustedes no la guardan, no la cumplen, no la aplican a sus vidas, ustedes no obedecen a Dios. La obediencia es importante, queridos hermanos. ¿Sí? Debemos obedecer los ritos propios, digamos así, de la religión, como ofrendar, diezmar, cumplir, asistir, congregarse, someterse a cada uno de los sacramentos o mandamientos de Dios, y que estamos obligados por fe a llevar a cabo, a obedecer los ritos externos de la fe en Jesucristo. Debemos hacerlo, por supuesto, pero no sirve de nada si no somos obedientes a Dios. Les voy a leer aquí, no lo busquen para que no se distraigan más y perdamos un poco más tiempo, pero se los voy a leer. Es en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Vean lo que dice aquí. Y Samuel dijo, aquí está
el profeta Samuel, pues también en su tiempo de su ministerio del pueblo de Israel, está confrontando a este Saúl, el rey Saúl, primer rey de Israel. Después de Saúl, aquí precisamente Dios desecha a Saúl para que ya no sea más rey sobre Israel. Y después, tiempo después, asume el trono precisamente el conocido rey David. Así que Saúl fue el primer rey. Y vean lo que le dice Samuel en esta confrontación que tiene con Saúl. Le dice en el capítulo 15, versículo 22 del primer libro de Samuel. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación o la terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? O sea, se complace más en la obediencia. Y en prestar atención, En ofrendar. en sacrificios carnales, Idolatría también. idolatrías. Está bien todo lo que están diciendo. Pueden decir más. Desahóguense ahorita que tienen chance. Ahora tiren los piedrazos para acá. Yo traigo un escudo que no me pasa nada. Voy a repetir, Es primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, a los cuales le di lectura. Samuel le dijo a Saúl, está en signo de interrogativo, es una pregunta. Le pregunta Samuel a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ahí está preguntándole. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, ahí viene la respuesta. Ciertamente, el obedecer a la palabra de Dios es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra de Dios es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, el pecado de adivinación, el juicio de Dios era tan severo que se pagaba con la muerte. Una persona culpable de adivinación era condenada a morir. Así que es un pecado grave. Y dice aquí, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, el rebelarse contra Dios. Y como ídolos e idolatría, la idolatría también, la condena es la muerte. Y como ídolo e idolatrías, la obstinación. Una persona obstinada, terca, que sabe que está viviendo el pecado y sabe que Dios le está señalando su pecado una y otra vez, pero es obstinada, es terca, apapacha su pecado y no lo abandona, es culpable lo mismo que si estuviera adorando ídolos. Es idólatra. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, es una persona que ha desechado la palabra de Dios porque no la obedece, no hace caso del señalamiento que Dios le está haciendo acerca de su pecado o pecados. Por cuanto desechaste la palabra de Dios, Dios también te ha desechado para que no seas rey, le dice Samuel a Saúl. Y eso nos dice Dios a usted y a mí. Así es. Obedecemos la palabra de Dios. Usted puede cumplir para callar su conciencia.
cumplir en lo externo con lo que en ese momento le venga a la mano. Se puede cumplir y hasta porque deja esa voz de acusación en nuestra conciencia de atormentarnos, ¿no? ¿Sí? Pero si no obedece la palabra de Dios, usted sigue siendo culpable delante de Dios. Porque lo principal es la obediencia. La palabra de Dios la tenemos aquí mismo. La palabra de Dios. Y debemos de hacer caso de ella. No para ser salvos. No somos salvos por obedecer la palabra de Dios. Somos salvos y por eso, porque soy salvo, obedezco la palabra de Dios. ¿Sí se entiende? Es una respuesta. Es una respuesta interna de nuestro corazón y de nuestro espíritu a hacer las cosas que a Dios le agradan como consecuencia de su benevolencia, como consecuencia de su gracia derramada a través de Jesucristo crucificado, pagando por mis pecados. Entonces correspondo agradecido en obediencia a Dios. Así que obedezco por gratitud, porque ya soy salvo. No obedezco para ser salvo. ¿Sí se entiende eso? Sí, es como un juego de palabras ahí, y muchos lo distorsionan. Bueno, nuestro llamamiento de parte de Dios como cristianos es llegar a ser como su Hijo Jesucristo. Dice en Romanos 8:29, parte de ese texto dice que Dios los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Dios nos llama, según allá en Efesios 1, creo 4, sí. Nos llama, ¿verdad? Porque ya nos tiene Él, en alguna forma, apartados. Y una vez que nos trae para que conozcamos todo lo que tenemos que avanzar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y es bastante. Iniciamos en cero cuando venimos a Cristo. Él nos hace nacer, somos nuevas criaturas, empezamos en pañales. Y a partir de ahí tenemos que aprender, ¿verdad? Tenemos que desarrollarnos, crecer en conocimiento y en gracia con nuestro Señor. Porque, como nos dice Romanos 8:29, para que seamos cada vez más hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como hijos de Dios, queridos hermanos, en nuestro andar con Cristo, en nuestro andar en los caminos de Dios, Dios va moldeando nuestras vidas. Las va transformando, las va cambiando. Ya no podemos seguir siendo los mismos. No podemos ver el pecado de la forma tan ligera como muchas veces lo vemos. Dios aborrece el pecado. Y usted, siendo hijo e hija de Dios, tiene que aborrecer el pecado. No apapacharlo, aborrecerlo. Dios lo aborrece. Y usted lo tiene que aborrecer. Yo tengo que aborrecer el pecado. Es por eso que nos tenemos que ir separando del pecado. Más. A eso se le llama santificarse. Purificándonos más. Así como Cristo es puro, nosotros más puros, no más cochinos, más sucios, más manchados, ¿verdad? Que ya parecemos cebras, lleno de manchas de pecado en nuestras vidas. La meta suprema de Dios en cuanto a nosotros es hacernos semejantes a Cristo. Yo no sé cuál sea el superhéroe de ustedes, pero debe de ser Cristo. Tiene que ser Cristo.
si usted es hijo, hija de Dios, pues su superhéroe, por usar esta mal usada pero expresión, con lo que quiero decir que la meta, su meta espiritual y suprema es cada vez más semejante a Cristo. ¿Sí? Él debe de ser su modelo de principio a fin, no otros modelos humanos. Hay muchísimos en el espectáculo de la música, en el espectáculo de los actores, ¿no? En la farándula, hay muchísimos en los deportes, hay muchísimos en el plano laboral, en los planos profesionales, ¿no? En cuanto a lo secular, hablando de las maestrías, de las licenciaturas, de los ingenierías, ¿verdad? Podemos tener muchos modelos a seguir allí, humanos. Pero si usted es hijo e hija de Cristo, su modelo, ¿quién debe de ser? Jesucristo. Ni más ni menos. Cristo. Porque la meta del cristiano, como es la meta de Dios, es que seamos cada día, más Santos. semejantes. Sí, santos, porque Dios es santo. No es su exigencia ser santo porque yo soy santo, nos dice Él. Debemos de ser más santos porque si no somos más santos, pues tampoco somos más semejantes a Cristo. Obvio, lógico. ¿Sí? Más separados de la corriente del mundo. ¿Sí? Más separados de las malas cosas. Más separados, más cada vez. Nuestro anhelo ferviente es dejar el pecado, no andar buscando la ocasión para caer en él. Si eso es su vida, usted no está siguiendo a Cristo, con todo respeto. Usted está siguiendo sus deseos carnales y quién sabe qué tantas otras cosas. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, nos dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Sabemos que cuando Cristo se manifieste, dice, seremos semejantes a Él. Sí, ahí se completará el proceso, pero el proceso empieza en el momento de la conversión. En el momento en que Dios ha tenido misericordia de usted, perdonando sus pecados, trayéndolo de las tinieblas a su luz admirable del mundo, separándolo más cada día y acercándolo hacia Él más cada día, ahí empezó el proceso de santificación, el proceso de pureza en su vida. Sabemos que cuando Cristo se manifieste, entonces alcanzaremos la plenitud de semejanza a Él. Pero empieza el proceso, empiezan los pasos que debemos de dar para ser semejante a Cristo en el momento en que llegamos a los pies de Cristo. Allí empezamos nuestro proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual y de ser cada día más semejantes a Cristo. Allí empieza. Y es nuestro esfuerzo cada día de vivir de esa forma, alejándome más cada día, como yo les digo, pues no traen mucho detalle, de las malas mañas, que es la vida de pecado, y acercándonos más cada día a Cristo. Porque mi meta, que es la meta de Dios, es llegar a la plenitud del varón perfecto, que es Jesucristo, como nos dice Efesios, Colosenses, más semejantes a Cristo. ¿Ya encontraron Juan primera? 3:2. Porque vi que andaban buscando por ahí. ¿Alguien le da lectura? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Muchas gracias. Y aquel que tiene esta esperanza
se acaba de escuchar en la lectura de Juan 3:2, aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él, así como Cristo, es puro. Es el versículo siguiente, versículo 3. Léalo, por favor, hermano. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es nuestra vida? Obedecemos a Dios. Los personajes como Esteban sobresalen en la historia bíblica, ¿sí? Porque estaban obedeciendo a Dios. Por eso estaban llenos del Espíritu Santo. Y hacía grandes prodigios, dice. Estaba lleno de gracia. La gracia que Dios le estaba concediendo. Dios nos concede una gracia grandísima cuando proponemos nuestro corazón para hacer su voluntad divina. No la nuestra, no mi voluntad. No lo que a mí me satisfaga. No lo que a mí se me toque. La voluntad de Dios. Y entonces empezamos a ser vistos por el Señor de forma muy especial. Y empieza a llenarnos de Él. Eso es el lleno del Espíritu Santo. Empieza a llenarnos. En la medida en que nosotros nos vamos consagrando a Él, purificando, santificando. Esta es una obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede obrar en nuestras vidas mientras nosotros tengamos malos deseos carnales. Mientras sigamos siendo arrastrados por nuestros malos deseos carnales. El Espíritu Santo no obra. Nada tiene que ver con purificarse, como nos dice este texto, Juan 3:3, primera carta. Aquel que tiene esta esperanza en Él, de ser cada día más semejante a Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos un Dios, hermano, hermana, que ya lo dije, que aborrece el pecado. No podemos amar el pecado, hermanos. No podemos andar ahí como pez en el agua nadando, de apechito y ¿verdad? En el pecado. Olvídelo, hermano. Esa no es la voluntad de Dios. Dios tiene planes maravillosos para su vida. Pero dígale no al pecado. Cualquiera sea su pecado, su vida, no lo puede usted dejar. ¿Qué dice Juan 8:34 al 36? Si alguno es esclavo del pecado, el Hijo nos puede hacer libres. Cristo nos hace libres. ¿Qué debemos hacer? Acudir al Hijo, ¿sí? Correr a Cristo y doblar nuestra rodilla y decirle: Señor, yo soy esclavo de mis propios malos deseos. Esto me atormenta. Yo no puedo vivir sin este vicio. ¿Sí? Hablando de vicios, no nada más es la droga, el alcohol, no. También el sexo es un vicio. También hay gente adictas al vicio, al sexo. Adictas, no pueden estar sin ello. También eso es pecado. ¿Cómo puedo ser libre? Juan 8:34 al 36. ¿Cómo? A través de Cristo. Cristo tiene el poder. Ahí nos dice. Pero esto sí, Cristo es el modelo de su vida. Recurre a Cristo. Cristo lo quiere liberar. Esteban, Pedro, los discípulos, los que vamos a ir viendo aquí, habían hecho a un lado su yo. Estaban dispuestos no solamente a servir a Cristo, estaban dispuestos a morir por Cristo. Literalmente, estaban dispuestos a morir si así fuera necesario, y lo fueron. Todos los apóstoles, a excepción de Juan, los apóstoles, a excepción de Juan, fueron martirizados. Y aquí tenemos al primer mártir, el primero, Esteban.
el cual consideraremos conforme avancemos en este capítulo. Pero fue el primer mártir. Lo apedrearon. ¿Cuál fue su delito? Ese repaso histórico que les dio, empezando desde allá, desde Génesis, de la historia judía, de la historia del pueblo judío, y oyendo a aquellos, los protagonistas, se enfurecían, porque la gente rebelde a Dios, la gente obstinada, que se rebela contra Dios, que desobedece a Dios y que sigue sus propias reglas, no soportan la palabra de Dios. No la soportan. Porque en sus vidas no hay más Dios que ellos mismos, que ellas mismas. Que sus propios deseos, que sus propios planes. No importa Dios por mucho que uno, digamos que uno se congregue, o que uno cumpla en lo externo. En lo interno estamos siendo corruptos. Aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica, dice Juan 3:3. ¿Cómo nos vamos purificando? Pues, leyendo y prestando atención a la palabra de Dios, ¿verdad? Aprendiendo en los evangelios, aprendemos de la vida de obediencia de Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Pues tenemos que aprender de Él, cómo vivió, cómo fue su conducta, su ejemplo, y seguir sus pisadas, ¿verdad? Llenándonos con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo y haciendo su aquí en la tierra. Dice Efesios 5:18. Ya con esto finalizamos. Efesios 5:18. Alguien que lo lea, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Gracias. Dice, bueno, que no nos llenemos, sea de vino, o de droga, o hasta de orgías sexuales, o de tantas malas cosas. Dice Efesios 5:18, que nos llenemos de qué? ¿De qué? El Espíritu Santo. ¿Sí? Que nos llenemos del Espíritu Santo. Entre más caminemos con nuestro Señor en obediencia, haciendo a un lado a veces hasta la terquedad con la cual nos resistimos. Esteban le dijo a este grupo antagónico, en el capítulo 7, versículo 51. De Hechos 7:51, les hace este señalamiento Esteban, diciéndoles, duros de servicio, o sea, e incircuncisos de corazón, gente que no se han convertido realmente a Dios, dice. Ustedes, dice, resisten siempre al Espíritu Santo. O sea, ¿por qué no podían resistir a Esteban allá en el capítulo 6:10? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y estos hombres, dice aquí, Esteban les dice, ustedes resisten siempre al Espíritu, o sea, están en contra, se rebelan siempre contra el Espíritu Santo. Y esa es la situación y la condición de muchos creyentes, a lo mejor de aquí. Resisten al Espíritu Santo. Resistimos al Espíritu Santo cuando son mis deseos los que me gobiernan. Cuando me salgo con la mía y luego me justifico y digo, no, pues es que es la voluntad de Dios. No es cierto. Es mi voluntad, es mi gusto, es mi deseo. Y así debemos de llamarle. Y cuando es así, estamos resistiendo al Espíritu Santo.
Estos hombres eran expertos en resistir, eran obstinados, tercos, resistían siempre al Espíritu Santo. Y es la condición de muchos creyentes. ¿Sí? Puede tener usted mucha fe, quizás, sí, pero resiste al Espíritu Santo. Porque es su yo el que gobierna su vida. Esteban estaba obedeciendo al Espíritu Santo y por lo tanto estaba lleno del Espíritu Santo. Eso nos dice, no se llenen de alcohol o de lo que sea que se anden llenando, sean llenos del Espíritu Santo. Y debemos decir, amén. Busque ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces se va usted mismo a sorprender con el poder con el cual Dios lo va a usar. En su propia vida y en la vida de sus seres queridos y en la vida de toda persona. Dios se agrada de aquel que tiene muy en alto su palabra. ¿Recuerdan lo que leímos allá en el primer libro de Samuel? Capítulo 22, capítulo 15, versículos 22 y 23. Eso no lo olvide. No lo olvide. Dios, hermanos, quiere que tengamos en alto su palabra. Cuando nos escuchamos a nosotros, dejamos de escuchar la palabra de Dios. Cuando nos obedecemos a nosotros, dejamos de obedecer a la palabra de Dios. Y por eso fue desechado Saúl. Aunque cumplía con lo externo, en su corazón él era corrupto y desobediente a Dios, y Dios lo desechó por eso. Porque la palabra de Dios la tomaba como cosa ligera. Y Dios ama a los hijos obedientes. Señor, en esta hora te damos muchas gracias. Bendito sea. Porque tu